Número 10. Los pueblos del mar. Los pueblos del mar plagaron el mundo civilizado durante la Edad de Bronce, pero nadie sabe quiénes eran. De hecho, nadie sabe ni siquiera de dónde vinieron los pueblos del mar. Al igual que los hunos, parecía ser un pueblo nómada, pero preferían el mar en lugar de tierra firme. En el siglo XIII a.C. se escribió una inscripción en la ciudad egipcia de Tanis que decía: vinieron del mar en sus barcos de guerra y nadie pudo hacerles frente. Estos guerreros navales tomaron sus barcos al través del Mediterráneo y atacaron a todas las ciudades costeras que pudieron encontrar entre el 1400 y el 1000 a.C. Durante 400 años seguidos, una civilización misteriosa que nadie pudo identificar trajo el caos al Mediterráneo. Saquearon ciudades, obligaron a las civilizaciones enteras a trasladarse tierra adentro para evitarlas, e incluso provocaron la gran caída del Imperio Hitita y el colapso de la Edad de Bronce, que fue una especie de mini Edad Oscura en el 1177 a.C. Aunque no sabemos de dónde se originaron estas personas, hay muchas teorías. Los egipcios los describieron como norteños, lo que significa que lo más probable es que vinieran de Europa. Podrían haberse originado en Sicilia o Turquía, o incluso pueden haber sido los filisteos, sobre los que se escribe en la Biblia. Cualquiera que sea el caso, algo expulsó a los pueblos del mar de su tierra natal y en lugar de construir nuevas ciudades y asentamientos, vivieron en sus barcos y asaltaron tierras más ricas. Eran básicamente piratas de la Edad de Bronce que habían amasado una flota de barcos tan imparable que continuaron asaltando hasta el 1175 a.C. Fue entonces cuando el ejército egipcio de Ramsés III finalmente aplastó su flota a lo largo de las orillas del Nilo y envió a los pueblos del mar a dispersarse. Número 9. Bizancio. Bizancio es uno de los muchos nombres en los que se convirtió uno de los imperios más grandes que el mundo haya visto jamás. También se le llamó Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente. La historia de este gran reino se remonta a los días originales de Roma. Comenzó como una colonia griega, creció hasta convertirse en una ciudad poderosa y luego fue proclamada la Nueva Roma por el emperador Constantino I en el año 330 después de Cristo. Era parte de una estrategia para gobernar mejor el Imperio Romano en su conjunto. Todavía quedaba Roma en el oeste, pero estaba experimentando algunas dificultades importantes. Era imposible para el emperador sentado en Roma que gobernara todo lo que sucedía desde el borde de Inglaterra hasta sus fronteras en el sur de Egipto y el desierto de Siria. El imperio era demasiado grande, y así, el imperio que cambió el mundo fue cortado a la mitad. Poco antes de un siglo después, Roma cayó y Bizancio sobrevivió. De hecho, la mitad oriental continuaría sobreviviendo durante otros 1000 años. No cayó hasta 1453, cuando el ejército otomano irrumpió en Constantinopla, el nuevo nombre de la ciudad de Bizancio, y Constantino XI fue derrocado. Si bien el Imperio Romano recibe toda la atención en estos días, Bizancio fue realmente una civilización mucho más exitosa. Fueron el único imperio que funcionó como un estado organizado desde la antigüedad hasta que comenzó la Edad Moderna, además de China. Número 8. Antiguo Egipto. La gente tiende a pensar en el Antiguo Egipto como un gran imperio que duró más de 4000 años, pero en realidad se puede dividir en 3 periodos de tiempo muy específicos. Está el Reino Antiguo, el Reino Medio y el Nuevo Reino. Y luego hay periodos intermedios que ocurrieron entre cada reino individual. Estos tiempos intermedios fueron cuando Egipto ya no funcionaba como un poder político unificado y básicamente estaba sumido en una guerra civil. Pero podemos retroceder para saber qué hizo de Egipto una de las primeras grandes potencias del mundo. Todo comenzó en el año 6000 a.C. o hace 8000 años. Fue entonces cuando el desierto del Sahara pasó por un cambio dramático. Algunos piensan que la tierra se movió un poco, mientras que otros culpan a los cambios de los patrones de lluvia. Cualquiera que sea el caso, las llanuras previamente fértiles del norte de África se convirtieron en un desierto y la civilización humana fue empujada más y más cerca del Nilo. El resultado fue que las personas que habrían sido parte de tribus errantes ahora se vieran obligadas a vivir en el mismo lugar y depender del río Nilo para obtener agua y alimentos. Esta es la razón por la cual Egipto tuvo un comienzo temprano y cómo se volvió tan poderoso. Se trataba de la geografía. Este desierto al oeste que los unió también los protegió de la invasión. No había nadie que pudiera marchar por el ejército para atacarlos, lo que significaba que podían concentrarse en construir su reino en lugar de luchar entre guerras en todas sus fronteras. Número 7. Los hunos. Los hunos eran muy diferentes de la mayoría de los imperios antiguos, y esto es porque en realidad no eran un imperio. No tenían hectáreas de grandes ciudades y sabemos poco sobre su religión, por lo que los historiadores pueden decir nunca construyeron grandes monumentos. Los hunos eran en su mayoría una tribu nómada, eran vagabundos que andaban a caballo y eran muchos. Lo realmente curioso es que nadie sabe en realidad de dónde vinieron los hunos. Simplemente engendraron al este de las montañas de Altai, en algún lugar del Kazajstán moderno. Los romanos se
dieron cuenta de ellos alrededor del año 91, pero no parecían ser una amenaza mayor que las otras tribus bárbaras. En el siglo IV todo cambió. Los hunos se convirtieron en los principales contribuyentes a la muerte del Imperio Romano. Se extendieron desde Kazajstán y brutalizaron a todos los países circundantes hacia el este. Eran como una plaga de langostas, solo que con espadas. Su invasión fue tan severa que provocó un periodo conocido como la Gran Migración del 376 al 476 después de Cristo. El lento ataque de los hunos hizo que los grupos como los godos y los vándalos fueran empujados más cerca del corazón de Roma, mientras todos huían de ellos, lo que finalmente condujo al colapso romano. Aún así, no se sabe demasiado sobre los hunos. Los escritores de la Edad Media los describieron como monstruos bestiales y salvajes primitivos, pero nadie sabe realmente si estas personas eran bárbaros reales o si tenían alguna clase. Todo lo que sabemos es que salieron de la oscuridad, se organizaron y destruyeron el mundo civilizado. Cuando su gran líder, Atila el Huno, murió en el 453, sus hijos se pelearon por el vacío de poder que había dejado atrás, y la tribu nómada se desmoronó en aproximadamente una década. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Los estados combatientes de Japón. El Japón feudal no era un imperio y sin embargo vale toda la pena mencionarlo simplemente por lo único que fue este momento de la historia japonesa. Esta fue la era de los samuráis y el shogun. Los guerreros samuráis se convirtieron en luchadores legendarios durante el periodo de los reinos combatientes entre 1400 y 1600. Este fue un momento en que los militares podían decir quién sería el gobernante de Japón y quién se vería obligado a seguirlo. Los guerreros samuráis prometían su servicio a su señor y estaban obligados por el honor a servir a su señor hasta el momento de su muerte. Durante la mayor parte de la historia de Japón no hubo un gran gobernante. Había clanes y familias que luchaban por el poder entre ellos como un grupo de tribus en disputa. Cualquier clan o familia que fuera el más fuerte tenía que inventar las reglas. Esto era algo llamado gobierno de tienda y realmente comenzó alrededor del año 1185 con el gran clan Minamoto. A pesar de que Japón estaba formado por clanes en guerra y luchas internas, seguían siendo una fuerza a tener en cuenta. Cuando los invasores mongoles intentaron entrar en Japón, tanto en el año 1274 como en el año 1281, fracasaron y perdieron a más de 30.000 soldados. El mayor poder durante el período de guerra fue Ashikaga, entre el 1336 y 1573. No fue hasta que Oda Nobunaga, uno de los más grandes unificadores, emprendió una campaña sangrienta de violencia despiadada para derrotar al shogun Ashikaga y unir Japón, que el país fue finalmente unido bajo un puño de hierro. Número 5. El Imperio Macedonio. Desde que se formó la República de Macedonia en 1991, ha habido una discusión entre los macedonios y los griegos sobre qué país debería reclamar la gran historia de la antigua Macedonia. Porque si bien la antigua Grecia puede obtener toda la atención en las películas, el reino de Macedonia fue la verdadera estrella del mundo antiguo. Se convirtieron en el imperio más grande del planeta. Fue solo brevemente, pero fue una hazaña bastante impresionante, y todo fue gracias al gran líder Alejandro Magno y por supuesto a su padre Filipo. En estos días, Macedonia es un pequeño país en la frontera del noreste de Grecia. Hace 2300 años, Grecia era un poder político concentrado en 3 ciudades-estado principales. Estas eran Atenas, Esparta y Tebas. Luego vino el rey macedonio Filipo II, quien conquistó estos 3 estados y creó una federación de poderío militar inimaginable. Lo que anteriormente habían sido ciudades-estado griegas independientes pero cooperativas, ahora formaban parte de una sola fuerza política, pero no griega, sino Macedonia. El mayor sueño de Filipo II era conquistar el imperio persa, pero en ese entonces era el más grande del mundo, pero fue asesinado en el año 336 a.C. Cuando su hijo Alejandro Magno llegó al poder, estaba decidido a terminar con el trabajo que había comenzado su padre, y cuando Alejandro Magno murió en el 323 a la edad de 32 años, había conquistado todo, desde Grecia hasta la India. Pero debido a que Alejandro no tenía hijos, sus generales pelearon por quién tomaría el control del imperio después de su muerte y de inmediato se vino abajo y se desmoronó. Número 4. La dinastía Han. Entre el 206 a.C. y el 220 después de Cristo, la dinastía Han gobernó toda China. Eran la segunda dinastía imperial, pero podía decirse que tuvieron un efecto mucho mayor en el país. Fue la dinastía Han quien podría decirse impulsó el confucianismo como religión de Estado, y fueron ellos quienes abrieron la ruta de la seda hacia Europa. Esto cambió permanentemente la historia de China, ya que las mercancías fluían a través de la región como nunca antes. La dinastía Han también estuvo detrás de las revoluciones
revoluciones del arte y la invención e incluso crearon el papel. La dinastía comenzó después de una gran revuelta dentro del imperio Qing. Esto resultó en un breve capítulo oscuro cuando el señor de la guerra, Shan Yu, se hizo cargo. Pero antes de que todo se convirtiera en un caos, Liu Bang tomó el control y nació la dinastía Han. Liu Bang se hizo conocido como el emperador Gaozu y una de sus primeras órdenes del día fue deponer sistemáticamente a todos los reyes de las regiones individuales de China. Luego reemplazó a los gobernantes con personas en las que confiaba de su propia familia. Fue una de las cosas más brillantes que jamás había hecho un gobernante, porque evitó que surgieran rebeliones incontrolables en toda China. Esto le dio resistencia al imperio para continuar durante más de 400 años. Número 3. El primer imperio persa. El imperio persa aqueménida fue la primera superpotencia global real. Fue fundada por Ciro el Grande en el año 550 a.C. y pronto se extendería desde Egipto hasta Asia y el norte de la India. Ciro consolidó su imperio al destruir a los lidios, que tenían como aliados a los egipcios y babilonios. Y en el 539 a.C., el imperio babilónico cayó ante Persia y con él toda Mesopotamia. Y en el 525 a.C., la capital de Egipto, en Memphis, también cayó ante los persas. La gran espina en el costado del imperio persa terminó siendo Grecia. Aplastaron la fuerza de invasión persa en Maratón en el 490 a.C. Y cuando el gran gobernante Jerjes lo intentó de nuevo, pudo haber saqueado Atenas en el 480, pero su ejército fue aplastado en la batalla de Platea en el año siguiente. Por su fracaso, Jerjes fue asesinado y después de eso hubo revueltas por todo el imperio. Este fue el principio del fin, cuando las cosas comenzaron a desmoronarse, porque el imperio era tan grande que los bolsillos individuales pudieron rebelarse. Y luego, cuando llegó Alejandro III de Macedonia, Alejandro Magno, los persas finalmente fueron aplastados de una vez por todas. Número 2. Los visigodos, los destructores de Roma. Los godos vinieron de alguna parte, pero no se sabe del todo de dónde. Sabemos que eran germánicos y que su devastadora invasión de Europa comenzó en el norte mientras avanzaban hacia el sur y los hunos hacia el oeste. Es posible que vinieran del sur de Escandinavia, luego crecieran en número alrededor del mar Báltico hasta que comenzaron a migrar. Una vez que comenzó la migración, los godos se dividieron en dos grupos. Los visigodos eran una tribu occidental, mientras que los ostrogodos eran la tribu oriental. Serían los visigodos quienes invadieron el Imperio Romano a partir del 376. Lo aplastaron por completo en la batalla de Adrianópolis en el 378 y luego incendiaron Roma hasta sus cimientos en el 410 después de Cristo. Con el poder más grande que Europa había visto desaparecer, los visigodos viajaron a la región de la Galia, que se encuentra en Francia moderna. Allí establecieron su propio reino, se apoderaron de la mayor parte de las tierras de España y Portugal y pusieron fin por completo a la existencia nómada. Gobernaron hasta los años 700, cuando los moros salieron de África y los borraron del mapa. Número 1. El califato. Con la muerte del profeta Mahoma en el año 632 después de Cristo, el mundo del Islam se sumió en el caos, y de este caos surgió el califato, un sistema político religioso que gobernó el imperio islámico en todo el Medio Oriente y África del Norte. Este gobierno religioso estaba gobernado por un hombre, el líder supremo, también conocido como el califa. Era el califa quien tenía la autoridad para cuidar del gran imperio del profeta Mahoma, y al principio todo parecía que iba a funcionar. Los primeros 4 califas en realidad fueron elegidos a través de nominaciones y con la ayuda de un parlamento muy primitivo. El imperio tenía el control sobre la mayoría de las rutas comerciales, lo que los hacía extremadamente poderosos y ricos. También fueron famosos por sus magníficas ciudades militares organizadas y la promoción de las artes. Osman I comenzó a lanzar incursiones contra el imperio bizantino y en el siglo XIV sus descendientes conquistaron Constantinopla y pusieron de rodillas al imperio bizantino. Lo rebautizaron como Estambul y continuaron expandiéndose. Después de unos 600 años, el imperio comenzó a debilitarse, desmoronarse y terminó durante la Primera Guerra Mundial. Gracias por ver el video. ¿Quién crees que fue la civilización más poderosa del mundo antiguo? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.